Hola amigos y bienvenidos a este su programa de la risa y el olvido. Y estoy muy contento después de este pequeño break que tuvimos de vacaciones. Bueno, Jorge y yo que por ahí nos mandaron a diferentes lugares. Muchas gracias, Alfa, por el viaje que nos mandaste. Y bueno, como Hay de siempre, sobra, hay no, de sobra. no puedo iniciar este programa sin antes darles la bienvenida a Alfa. Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy bien. Estaría mejor si el Santos no estuviera perdiendo contra Tigres, pero so far, so good. Y solo quisiera aprovechar este breve espacio para mandar saludos a Connie Calderón, que es una muy querida amiga y muy seguidora del podcast. Y pues ya era hora de que me reclamara que no le hemos mandado saludos. La querida Conce, psicóloga, en Monterrey. Y pues es una mujer muy inteligente y pues muy seguidora del podcast. Entonces, un abrazo a ella por el cariño y por las gracias de que nos sigue. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Saludos a todos en este inicio de año. Alfa, ¿ya empezó la liga o que yo estoy muy desconectado de la liga MX ahorita? Sí, este Justo es fin, esta es la ayer, primera jornada. Ujú. Ah, después ok, de cancelaron dos juegos por la situación política que estamos viviendo y de violencia que no vamos a mencionar en este programa, pero ayer inició la liga. Oye, antes de iniciar este interesante programa que tenemos, que va a ser reflexiones acerca del ateísmo, también mandarle un saludo a mi amada esposa, que por ahí se sintió que no mencioné que era mi amada esposa, Navi Luna. Te amo, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa súper interesante, de vuelta. Todos estamos muy contentos por estar en este proyecto que nos gusta mucho y va a ser de reflexiones sobre el ateísmo. Y bueno, voy a dar la palabra a Jorge para que nos pueda ilustrar. gracias, Dave. Pues no sé si ilustrar, pero al menos espero poder hacerlos pensar un poquito. Y si no, que les dé risa algo. Ah, el programa pasado, el último que tuvimos en el que estuvo solo Alfa, hizo una reflexión muy interesante acerca pues, de la religión, ¿no? Y también de lo que implica estudiar las religiones. Y por lo mismo se me hizo interesante seguir ese programa ahora con uno que hiciera reflexiones en torno al ateísmo, como para agarrar eso de pretexto y ver hacia dónde demonios podemos llevar, ¿no? Ciertas reflexiones y una plática entre nosotros y creo que puede salir algo interesante. Nada más antes de iniciar, varias personas de repente me han mencionado que les gustaría que dijéramos algunas opiniones un poco más personales de nosotros, que también les gusta como irnos conociendo a los tres. Y entonces me gustaría preguntarte a ti, Dave, ¿qué postura tienes, por ejemplo, acerca de la creencia religiosa y del ateísmo ya de manera personal? O sea, ¿te consideras una persona religiosa, una persona agnóstica, atea, etcétera, etcétera? Es una pregunta súper interesante, fíjate. Mi mamá y bueno, gran parte de mi familia es súper católica. Mi mamá es muy católica. Me escucha seguido. Saludos, mami. Yo creo que soy una persona que tiene una gran espiritualidad que me infundió mi mamá. No creo que las historias tal cual como están escritas en la Biblia sean así. O sea, en ese sentido creo que la humanidad ha tenido mucho que ver en la escritura y en este afán de encontrar una espiritualidad y un sentido. Y en ese sentido no creo que las cosas sean así. Creo que hay muchas cosas que descubrir. Eh, no me considero totalmente en ese sentido ateo, me explico. Es un poquito complicado de explicar porque estoy como que en este limbo. Creo que obviamente la religión es muy complicada y bueno, me estoy en ese parámetro, en esa línea. Ok, y creciendo, es una otra pregunta, escuchándote, o sea, ¿qué tanto cambió tu percepción del tema a lo largo de los años? No mucho, o sea, obviamente yo de niño, y te digo, con esta injerencia que tuvo mi mamá y muchas personas, pues sí tenía un acercamiento muy cercano a la iglesia. Cuando fui creciendo, no es que me fuera alejando, porque no me considero lejano en este sentido literario y bíblico, no me considero lejano a Dios. Eso me parece muy importante decirlo, pero considero que mi manera de entender las cosas ha cambiado. Me explico, o sea, en este sentido, me acuerdo perfecto cuando estaba en las clases de catecismo y el cómo me explicaban, no sé, me imagino esta apuesta de cuando morimos,
nosotros es como si llegáramos a un aeropuerto y nuestros familiares muertos nos recibieran. Pepe, ¿cómo es? Creo que no va por ahí, creo que no ese es el sentido. ¿Cuál es? No sé, estoy en esa búsqueda espiritual. Repito, no me considero lejano a Dios, pero no considero que las historias que se contaron sean tal cual. Me explico, creo que bueno, los humanos fueron desarrollando esta historia para poder encontrar un código moral, ético, religioso, espiritual, que ha sido alimentado por muchas personas durante mucho tiempo y que existen muchas religiones que además muchas de ellas son muy hermosas. Entonces, pues sí, estoy ahí en esa línea. Gracias, Dave. Alfa, ¿qué reflexión personal tienes en torno al ateísmo? La misma que Dave. O sea, sí, Maldito copión. básicamente. Sí. No, pues, esa es una acusación que se ha hecho sobre mí en muchas ocasiones y sí tengo que aclarar, no soy ateo. Definitivamente no soy ateo. Lo que sí es que tal vez no soy el religioso más ortodoxo que existe y, y pues sí cuestiono mucho las cosas y sí prefiero mantener como una relación más íntima, más auténtica sobre, más bien con lo que esté más allá, que todavía no, pues no sé cuál será el mejor nombre para ello. Lo que sí puedo decir es que ese es un tema central en mi vida, pero centralísimo por muchos aspectos, tanto por lo histórico como por lo actual y por lo del estudio. Yo me considero que actualmente vivo en medio de la tormenta y el drama respecto a ello, pero también lo disfruto mucho. O sea, por algo es de lo que más leo últimamente, los últimos años, lo que más me interesa y lo que más me apasiona. Yo nada más rapidísimo les cuento, pues yo de morrillo sí era pues muy cercano a esta idea tradicional religiosa católica de la iglesia y me encantaba. Yo de hecho llegué a pensar seriamente en dos momentos diferentes de mi vida en ser padrecito. Yo quería ser Jesús y me emocionaba mucho la idea y me veía ahí. Y en una no se dio por una profunda sí hubo una crisis de fe, pero no solo hubo una crisis de fe, sino como que hubo un contacto con un aspecto de la realidad que yo ignoraba y que me tocó vivir de manera muy directa, ¿no? Y que pues me traumó y pues me transformó. Y a partir de ahí, pues sí, mi forma de entender todo cambió, fue cambiando y se rompió de manera fuerte mi relación o la primera relación que yo tenía con la religión. A partir de ahí, una de las cosas que más me dio sentido y emoción, sobre todo, fue estudiar las diferentes religiones y a partir desde ahí empecé y es algo que no he terminado y creo que nunca voy a terminar porque verdaderamente me apasiona. Yo llegué a hacer un poquito en el episodio pasado yo hablaba mal de esos ateos soberbios que dicen que la religión no sirve para nada y es para estúpidos. Eso. Yo llegué a ser ese güey y fue cuando volví a reencontrarme con los símbolos, con los que crecí, que sí me dieron sentido por mucho tiempo, que me volví a conectar también con una parte de mí mismo que estaba negando, le volví a dar un significado diferente. Pero a final de cuentas, cuando platico con un, digamos, católico conservador, la distancia es abismal. Y cuando platico con un ateo soberbio, la distancia es abismal. Entonces, yo por ahí ando, como digo, en medio de la tormenta y el drama, pero no soy ateo. Oye, antes de continuar, creo que también sería importante que nos dijeras tú, Jorge, tú qué sientes. Por ahí nos has platicado en podcasts pasados de esta profunda relación que tenías cuando eras niño. ¿Tú dónde estás? Pues la mía es la misma que la tuya, Dave. No, ¿crees? No, de hecho la mía. Ahora sí yo sí voy a cambiar. Sí, lo voy a hacer breve, ¿no? Pero para no repetir tanto. Yo también creo que era muy creyente de niño, muy religioso. O sea, yo crecí en una familia católica. Mm, tengo primera comunión y tengo confirmación y todo lo demás. Pero no solo es eso, o sea, realmente yo de chico leía la Biblia, o sea, y leía la Biblia
por convicción propia. O sea, sí iba desde chico a catecismo, pero no lo hacía por eso. Lo hacía porque realmente me gustaba. De hecho, me acuerdo mucho que cuando yo estaba muy chico, 7 años, me operaron. Tuve una operación importante y cuando estaba en el hospital, una de las cosas que me regalaron fue una Biblia juvenil, ¿no? Y me encantó y la leí por completo un chorro de veces. Y después de esa, con el tiempo me fui saltando la Biblia ya tal cual y la leí no una vez, la llegué a leer más de una vez completa. Eh, no era un niño al que sus papás tenían que forzarlo para ir los domingos a misa, o sea, yo iba solo. Inclusive, si estaba fuera de la ciudad por X o Y solo, yo trataba siempre la manera de acudir a misa. Yo todas las noches pedía por toda la gente que conocía. De hecho, esto no lo sabe mucha gente, pero en las noches, una vez, todas las noches rezaba por toda mi familia, todas. Y hacía un Padre Nuestro por cada persona importante para mí, las que más quería. Y era familia directa y extensa y amigos, entonces a veces me tardaba 1 hora en dormirme por estar rezando, ¿no? O sea, en realidad sí algo que creo que tenía muy interiorizado y sí es algo que me compartieron en mi familia, pero yo creo que yo lo llevé a un extremo mucho más grande, por ejemplo, que mis hermanos. O sea, sí me sentía realmente cercano a eso. Eh, pero de repente hubo algo que cambió. Siempre me considero una persona, creo que escéptica para muchas cosas. Sí, me gusta analizar las cosas que me pasan, las cosas que veo hacia adentro y hacia afuera. Eh, y poco a poco, como a través de juegos, empecé a imaginarme, o sea, cómo demonios funcionaría un mundo sin Dios, ¿no? Y eso, ¿qué implicaría, por ejemplo, para mi vida y qué implicaría para la vida de la gente que quiero y qué implicaría para la humanidad? Y aunque al principio yo solo lo veía como juegos mentales, como que con el tiempo esos juegos mentales empezaron a hacerse cada vez como más, pues digamos que más reales. Eh, y me pasó que con 2 muertes cercanas de gente que quería, eh, como que eso me acabaron moviendo más cosas por dentro. eh, y pasé de ser una persona sumamente religiosa y católica a ser una persona, eh, primero, digamos que tenía esta creencia de que Dios existía, pero que no era el Dios de la religión católica, era otra cosa, que creo que es un paso normal y natural en mucha gente. Y luego también me convertí en ese ateo que dice alfa, ¿no? O sea, en ese ateo que de repente piensa que es muy crítico con la religión, o sea, que cree que la religión es el problema de todos los males. Ahorita ya no soy eso, definitivamente, pero creo que tampoco regresé a una fe y tampoco regresé como a una conexión con algo más, con alguna inteligencia más grande que yo, ¿no? Con alguna espiritualidad más grande que yo. O sea, todavía no he regresado a eso y quizás nunca, no sé si alguna vez vaya a pasar, pero siento, no lo sé, hasta ahorita siento que no. Eh, Creo que una de las cosas que me hizo como cambiar más de opinión es empezar a ser un poquito más consciente de lo que pasa con la naturaleza. La naturaleza es muy amplia, pero me refiero como a la naturaleza de los seres vivos. Eh, y alguna vez me puse a pensar como en este concepto budista que dice pues, que todo es sufrimiento. Creo que yo no lo veo de esa manera, eh, pero me quedé pensando realmente cómo pues en el reino animal hay muchísimo sufrimiento, ¿no? O sea, sobrevivimos comiéndonos a otros seres vivos y de repente es un ciclo que no se puede romper. Y también vivimos en un mundo que todo lo que vive acaba muriéndose, ¿no? Y como que de repente ese tipo de cosas no me las pude desprender. Eh, y ya por último, o sea, yo no afirmo que un Dios no exista, no lo afirmo. O sea, creo que no tengo la facultad para eso y creo que ningún ser humano la tiene. Eh, pero al menos acepto que no tengo realmente tampoco ninguna prueba, ¿no?
de ello. Y como tal, ya sea que existe un Dios, pero que es un Dios inaccesible a nosotros, o que no exista, o sea, siento que a final de cuentas, lo que implica ya como en mi vida a nivel individual, pues no es tan distinto. No sé si me explico. Yo sí te entiendo perfectamente. Y creo que eso es un tema a desarrollar para después, porque vamos a desarrollar un poco reflexiones en torno al ateísmo. Pero creo que eso es un punto bien chido. Yo Sí, antes de que continúes, lo que me parece muy interesante y muy maduro esta parte de llegar a un punto en que tienes una manera de pensar, pero no te cierras a otras cosas. Creo que esa es la clave, no únicamente para la para ser una persona religiosa, no, para tener una fe o no, sino para vivir en el mundo. Creo que es muy importante no estar cerrado a nada y siempre estar dispuesto a aprender nuevas cosas y aceptar que las cosas a lo mejor no son como tú piensas, porque somos muy ignorantes de muchas cosas. Entonces, el siempre estar abierto a las cosas en general, creo que nos hace mejores personas, sobre todo porque hay muchas personas en este mundo que están muy polarizadas y siempre es bueno estar abierto y estar atento a cómo cambian las cosas y que hay cosas que no comprendemos y que podemos aprender. Entonces, me parece muy padre. no, sí, de hecho, definitivamente creo que, o sea, estamos mucho más llenos de ignorancia que de conocimiento, definitivamente, ¿no? O sea, primero yo como individuo, pero también como especie. O sea, y en ese sentido, pues claro que siempre tienes que estar abierto pues a lo que se vaya conociendo, ¿no? Y también esta idea de que hay cosas que a lo mejor nunca se van a poder conocer, tal cual, ¿no? Pero eso también te hace confrontarte con que necesitas como que darle cierta guía a tu vida de alguna manera. Sí, Alfa. Y exactamente de eso es de lo que no conoces que puedes conocer y de lo que crees conocer y tal vez estás completamente equivocado. Esa es la parte más difícil Sí. y una de las partes centrales en este tema. Ajá. Y también ya lo último que digo de esto es, o sea, una de las cosas con las que creo que me enfrenté a través de la creencia religiosa y luego traté de llevarlo al resto de mi vida y obviamente fracaso cada rato, o sea, pero es esta idea de que una cosa es aquello que queremos que sea verdad y otra cosa es lo que es verdad, tal cual. O sea, realmente que yo crea que no tenemos ahorita acceso a una verdad divina como que nos está diciendo cómo vivir y que nos está dando un propósito específico y todo lo demás, no quiere decir que eso me guste. O sea, a lo mejor a mí se me haría hasta más sencillo pensar en esta concepción que tenía del mundo antes, ¿no? O sea, si hay filósofos, por ejemplo, si hay filósofos que dicen, filósofos ateos que dicen que es bueno que Dios no exista porque eso realmente nos hace libres, yo no estoy en esa postura tanto, ¿no? O sea, a mí esta idea, por ejemplo, de pensar que nuestra vida no se termina aquí, que pudiéramos ir viviendo, no sé, por ejemplo, eternamente, etcétera, etcétera. O sea, eso se me hace padre, ¿no? Simplemente creo que no es, o sea, no creo que eso sea lo más probable. Sí, Alfa. De hecho, Nietzsche, que es uno de los filósofos más famosos de todos los tiempos, la parte que a mí más me apasiona de él es la parte en la que él habla sobre la muerte de Dios, pero no la muerte del Dios en sí, sino de la creencia o de la fe verdadera en un Dios. Y porque a pesar de que él está completamente convencido de que no hay un Dios, él dice, él no lo ve como algo feliz, él lo ve como algo terrible. Él dice, ojalá y pudiéramos seguir creyendo en un Dios. O sea, se nos ha acabado lo más grande que teníamos, lo más sagrado, lo más poético, el descanso verdadero de nuestra alma. Entonces, es un verdadero problema. Él dice, quien tiene a Dios lo tiene todo. Y ahora, ¿qué tenemos? No tenemos nada. ¿Qué tenemos que hacer? Y ya después viene otra parte de su filosofía, como su propuesta, que también es increíble, apasionante, pero creo que es un poco lo que dices, o sea, pues nos gustaría que fuera de otra manera, pero no porque nos gustaría de otra manera nos aferramos a creer aquello, a seguir creyendo aquello. Pues hay cosas que ya no, pues no es tan bueno seguir haciéndose mensos cuando tal vez pues tú mismo te estás dando cuenta de algo, ¿no? Y yo no quiero decir que la gente que tenga fe se haga mensa, no toda,
alguna creo que sí, la neta. Pero bueno, ya no voy a hablar más de la gente. Más bien creo que lo más prudente es que hablemos pues pues a partir de conocimiento académico o de nosotros, ¿no? Pues no andar hablando de la demás gente, eso siempre es nos. Sí, quizás sea como la palabra sea auténtico, ¿no? O sea, otra vez, yo puedo estar terriblemente equivocado y hay un Dios que sí existe y que sí nos ha dicho cómo vivir y a lo mejor yo estoy terriblemente equivocado, pero ahorita con lo que yo tengo y lo que yo sé, no es una creencia con la que yo me pueda sentir como auténtica. Yo sentiría que yo me estaría diciendo menso. Habrá gente que no, o sea, que realmente tiene esa fe y que para ellos eso hace sentido, o sea, pero no es mi caso, ¿no? Entonces ahí como que se hace un poco la diferencia. Y también creo que a mí lo que me pasó y creo que le ha pasado a mucha gente es que la Biblia me gusta. A mí la Biblia me gusta como texto. Bueno, es un texto, no es homogéneo, o sea, es muy diverso en estilos y en muchas cosas, ¿no? Pero hay partes de la Biblia que me encantan, que son de mis lecturas favoritas y que creo que tienen mucha sabiduría también. Pero también luego me puse a leer textos budistas y hay unos hermosísimos y que te explotan la cabeza y que dices, o sea, es una maravilla esto, ¿no? Y, Y hay unos y aburridísimos también. también, claro, Aburridísimos. o sea, y en todas las religiones, ¿no? Ujú. Y me puse a leer Vedas del hinduismo y Upanishads y hay cosas padrísimas, también hay cosas aburridas, pero me encanta Homero y me gustan mucho los trágicos griegos y, o sea, a lo que digo con esto es que de repente empiezas a dar cuenta que belleza hay en todas las religiones y que sabiduría hay en todas las religiones y que también partes que ya no te hacen sentido con el mundo actual hay en todas las religiones y que inclusive bajo la pluma de gente que definitivamente nadie considera divino, más que yo como Borges, hay mucha hermosura, ¿no? Y belleza y sabiduría, lo que quieras, a lo que voy es, pues eso también me hizo como confrontarme y sacarme poco de esta idea pues de estar metido a que nada más la verdad está en una sola de esas vertientes, ¿no? O sea, como que eso fue de las primeras cosas que me empezó como a romper un poco más la cabeza. Pero bueno, ya diciendo todo esto, siempre ha habido como pensadores que tienen dudas fuertes acerca de una creencia religiosa, ¿no? O sea, realmente el ateísmo creo que no es algo moderno y posmoderno. Creo que es algo que siempre ha existido quizás dentro de la filosofía. Nada más que se ha vivido de formas muy distintas. No voy a hacer como un viajezote de todo eso porque nunca acabaría. Eh, pero sí quiero mencionar algunas cuestiones como de estas personas que empezaron realmente, y esos movimientos que empezaron realmente a poner en duda la existencia de Dios y a tratar de encontrar formas de vivir de manera adecuada sin tener a Dios como ese principio de verdad y como ese principio guía, ¿no? Para decirnos cuál es la ética, para decirnos cómo demonios y cómo fregados los seres humanos tenemos que vivir. Y es que no ha sido algo fácil, ¿no? Yo también creo que la religión, como dijo Alfa el episodio pasado, es algo que nació de manera natural. Es una forma de entender el mundo, es una forma de darte un propósito, es una forma de resolver dudas, es una forma también de encauzar vidas y de entender, digamos que, de darle un colchón a tus emociones. O sea, es algo mucho más grande que eso. Eh, y partiendo de ahí, yo diría que esa tendencia que tenemos los seres humanos a creer, esa tendencia que tenemos los seres humanos a ser religiosos, yo lo veo como algo natural. O sea, yo siento que con las características que tiene el ser humano, o sea, nuestra racionalidad, pero también esta capacidad emocional tan compleja, eh, nuestra mortalidad, o sea, siento que es una fórmula perfecta para acabar siendo religiosos. Y eso es importante porque por lo mismo creo que es difícil que dejemos de ser religiosos, inclusive cuando quitamos a Dios del centro. O sea, Dios ha estado en el centro durante muchos siglos de la humanidad en casi todo el mundo, pero inclusive cuando se intentó quitar a Dios del centro, no nos pudimos quitar por completo la religión. O sea, yo creo que la religión acabó nada más como mutando en otras cosas.
Ejemplo de esto es, por ahí hay Comte, que acabó siendo uno de los pensadores más importantes eh, para tener, por ejemplo, el método científico. Él se imaginaba, él de hecho fundó una especie como de religión, pero que era de religión, una especie como de catecismo científico, ¿no? Y positivista, en donde trataban como de inculcarles a los seres humanos esta forma de pensar y este mindset de pensar y de vivir a través de preceptos científicos. Pero aún así, cuando tú haces eso, es fácil empezar a ver cuestiones científicas como algo religioso. Y creo que el mejor ejemplo de todos es quizás lo que pasa en la Unión Soviética. Acuérdense que Rusia, antes de la Primera Guerra Mundial y la revolución bolchevique, Rusia era uno de los países más religiosos del mundo. Los zares eran hiper ultra creyentes en su versión ortodoxa del catolicismo. eh, y de hecho era una creencia además muy conservadora y muy arraigada de muchísimo tiempo. Eh, entonces, en 1917 hay una revolución interna mientras está la Primera Guerra Mundial. De hecho, Rusia tiene que abandonar la Primera Guerra Mundial precisamente por esta revolución interna, y es cuando los bolcheviques van a hacer después ahí la Unión Soviética, o sea, van a convertir a Rusia en este gigantesco, pues, más que país comunista. Bloque. Ajá, bloque comunista. Porque ellos estaban basándose, al menos filosóficamente, principalmente en Marx. Y Marx era un pensador que interpretaba la religión tal cual como el opio del pueblo. O sea, Marx sí creía que a través de la religión tú podías, tú podías manipular a la gente para que la gente hiciera más o menos lo que el gobierno quisiera, para que tuvieran menos energía, por ejemplo, para rebelarse, porque luego muchas de las religiones, especialmente como la cristiana, la católica, pues te dan esta idea, ¿no? De que si tu vida es una vida de pobreza y sufrimiento en esta tierra, que después eso te puede ayudar a que la siguiente vida, que es la de veras, sea una vida como eh, pues de plenitud total. Claro que es una manera a lo mejor como muy pueblerina de entender el catolicismo y el cristianismo, que es mucho más complejo, pero sí es la manera, creo, en la que mucha gente lo ha vivido. Y también desde ese cristianismo se podría empezar como a... Creo que en el cristianismo es fácil que se le des un valor positivo también al sufrimiento. O sea, la vida humana, la vida en general es una vida otra vez que trae detrás de sí mucho sufrimiento. Si no tienes algo que le dé un propósito a ese sufrimiento, es difícil realmente como saber lidiar con él de una forma adecuada. Y se podría decir que muchas religiones y el cristianismo dentro de ellas le da un propósito tal cual al sufrimiento, ¿no? De hecho, la logoterapia, que es una corriente psicológica, pues que tuvo mucho énfasis durante y después de La la Segunda Segunda Guerra Guerra. Mundial, está basada en eso, Ajá, sí. básicamente. Ujú. Sí, y creo que otra vez el cristianismo también lo hace. Y yo siento que durante mucho tiempo eso nos ayudó mucho como humanidad, ¿no? Porque la vida está canija, la vida es bien difícil y sobre todo la vida antes, o sea, si creemos que ahorita hay pobreza, antes estaba mucho más canijo eso. Si creemos que ahorita hay inseguridad, bueno, o sea, antes creo que el mundo era un mundo mucho más violento que ahorita. Ahorita hay más Incluso, violencia en cantidad porque hay más gente, ¿no? Pero En violencia en proporciones cuanto a, menos. en proporciones mucho menos, ¿no? Ujú. Entonces, en ese incluso la mundo muerte, ¿no, tiene mucho Jorge? sentido. O Sí, sea, el claro, la escón de muerte vida era, era, o sea, por eso también era muy religioso. A la los muerte la 30 años, respirabas todos los sí. días y la veías todos los días, ¿no? Y entonces tener ese sufrimiento tan cercano, propio y la gente que más quieres, que también acaba siendo propio, pues creo que tiene sentido, ¿no? O sea, creo que tiene sentido que llegue una religión que te encauce ese sufrimiento y que ese sufrimiento te lo voltee y te lo convierta en algo positivo. Pero eso, desde el punto de vista de Marx y otros teóricos, no iba a ayudar a que justo esa gente oprimida se rebelara y realmente causaran esa revolución que iba a cambiar el mundo. Estas ideas entonces acabaron inspirando a mucha gente, entre ellos a Lenin, que acabó siendo este líder de esta revolución bolchevique,
Y por eso, cuando se hace la Unión Soviética intentó ser realmente un Estado ateo, tal cual. Hay variaciones realmente entre la postura de Lenin y la de Marx, porque Marx sí estaba en contra de la religión, pero Marx también estaba a favor de la libertad de conciencia. Y eso quiere decir que yo no te puedo obligar a qué pensar a ti, ¿no? Lenin, en sus escritos al principio, sí parecería también que quiere respetar eso de lo que decía Marx, pero ya en la práctica no se respetó. O sea, ya en la práctica, cuando se funda la Unión Soviética, empezaron a pues tratar como enemigos a la mayor parte del clero en la Unión Soviética, en Rusia. De hecho, hay testimonios, por ejemplo, de cómo parte del ejército ruso empezó a subir aviones a granjeros para llevarlos al cielo y en el cielo decirles, vean, ¿dónde está su Dios? ¿No? O sea, no hay nada Dios no está acá porque Dios no existe. O sea, a ese nivel llegaban como para tratar de comprobar, ¿no? Esta ausencia de Dios. Muchos se mataron un chorro de sacerdotes en la Unión Soviética, muchos otros fueron exiliados, otros fueron mandados a campos como de estilos como campos de concentración, pero soviéticos, gulags le llaman, que no son iguales a los nazis, porque los nazis tenían en mente un exterminio. En cambio, los gulag no, los gulags eran para trabajo, ¿no? Es como Trabajo forzado. trabajo forzado, ajá, pero obviamente eran terribles y muchísima gente se murió en ellos. Y ahí acabó muchísima gente religiosa. De hecho, en la Guerra Fría, aquí ya lo comenté alguna vez en el episodio de Tiempo, pero en la Guerra Fría, el primer país en lograr la carrera espacial, en llegar al espacio, es Rusia. Y hay un testimonio, que realmente es un testimonio falso, del primer astronauta que fue al espacio, que justo regresando lo primero que dijo fue, ya fui al espacio y tampoco vi a Dios, ¿no? O sea, Dios no está ahí. O sea, ni siquiera no está en el cielo y tampoco está en el espacio. Él no dijo eso, de hecho, él dicen que en realidad era creyente, pero esa fue la versión oficial del Estado soviético. Otra vez, como utilizando todo lo que se pudiera todas las armas que tuvieran en su poder para influenciar a la gente a que realmente se hicieran ateas. Porque el propósito era hacer a la Unión Soviética como el primer estado realmente ateo científico. Ese era el punto. ¿Por qué demonios les cuento todo esto? Para mencionar algunos detalles bien interesantes que pasaron. Lenin se convierte en esta figura estandarte de la Unión Soviética y del comunismo en el mundo. Y cuando se muere Lenin, no sé si sabían ustedes, pero se muere Lenin y el Lenin intentaron congelarlo. Intentaron ponerlo en criogénesis, pero todavía no está la tecnología adecuada para realmente poder mantenerlo a como, por ejemplo, si está Walt Disney, ¿no? Dicen que Walt Eso Disney quieren que está creas. congelado. A lo mejor sí está vivo todavía, ¿verdad? A lo mejor ya lo revivieron de un bloque de hielo. No lo pudieron congelar de forma adecuada y entonces al final lo acabaron embalsamando y le mandaron a hacer un mausoleo con uno de los arquitectos más famosos de la época. Y ese arquitecto lo que hizo fue hacerle un mausoleo en forma de cubo. Y detrás de todo eso estaba detrás como muy explícita la idea de empezar a tomar a Lenin como una especie como de figura divina, ¿no? De hecho, después de la muerte de Lenin, una práctica común que había entre la gente de la Unión Soviética era abrir los textos de Lenin al azar, ponerle el dedo a algunas de las partes de Lenin y leerlas en voz alta y hacer reverencias y tomarla casi como si fuera un texto divino, ¿no? ¿Vas a decir algo, Alfa? No, no. O Ah, sea, ok, sí, pero cuando acabes. ok. Pero esto no queda ahí. O sea, poco después de la muerte de Lenin, empezaron a haber altos directivos dentro del ejército y dentro del gobierno soviético que empezaron a hacer esfuerzos científicos para tratar de conquistar la muerte.
¿Se acuerdan que alguna vez hablamos como ahorita cada vez hay más gente de varo en el mundo que está haciendo experimentos para tratar de hacer que los seres humanos vivamos más años y que de hecho después o sea, a lo que quieren llegar es a que no muramos? Y les dije que uno de los que están más metidos en eso son los fundadores de Google y Mark Zuckerberg de Facebook. Bueno, también hay un chorro, pero un chorro de empresarios rusos en esto. Y eso tiene algo que ver, en realidad yo creo, mucho con su cultura, porque desde la Unión Soviética y desde los inicios de la Unión Soviética ya había científicos rusos que su misión era precisamente hacer que los seres humanos ya no muriéramos. Ellos estaban realmente enfocados en eso. Y ellos decían que a través del progreso que la ciencia nos ofrecía, el ser humano iba a poder vencer la muerte, el ser humano iba a poder además trascender este mundo, y que iba a llegar un momento en que nosotros fuéramos una conciencia como elevada, que no necesitara un cuerpo biológico como el que tenemos ahorita, y que además íbamos a estar como poblando el resto del universo. Si se fijan, esto suena bien religioso. O sea, esta idea como de ya quitamos a Dios, ya Dios no lo necesitamos, pero ahora parecería que de lo que se trata es de convertirnos a nosotros como en esos dioses, ¿no? Entonces, eh, vamos, es como si acabáramos desplazando una manera de vivir la religión y sobre todo un Dios en específico y nos acabáramos como adhiriendo a un nuevo Dios a través de la ciencia, ¿no? No sé qué opinan hasta ahorita, Alfa. ¿Qué piensas de todo esto? Sobre todo también, por ejemplo, en el sentido en que lo primero que criticas es que la religión está ahí para manipular, pero lo que haces con tu ateísmo es también una manipulación impresionante y un castigo al que piense diferente. Entonces te conviertes exactamente en lo mismo, no solo que juraste destruir, sino que destruiste. Entonces, no solo la sustitución de Dios, sino de los efectos contra los que estabas, que tenía ese Dios o esa creencia. Se sustituye exactamente todo. Y yo siempre he dicho que el ateísmo es hoy en día uno de las, digamos, filosofías más fáciles de defender. Es muy fácil defender el ateísmo hasta cierto punto. Muchos argumentos básicos del ateísmo se defienden básicamente, pero hay otros pues no funcionan y creo que este es uno de ellos. Y uno de ellos es uno que dice Christopher Hitchens, que es el que dice que la religión está, digamos, cumple las funciones de convertir a un ser humano bueno en algo malo pensando que está haciendo el bien. Y mi punto es que esa no es una función exclusiva de las religiones, es una función que también sucede en cualquier empresa, y hablo de empresa como de cosa que hace un hombre y como empresa económica, en cualquier política y en cualquier sistema que funcione a un nivel de una ideología o de un dogma, cualquiera. En cualquiera tú puedes ver gente en una empresa que le mete el pie a otro pensando que está haciendo bien y que bulean y que hacen algo mal y en estos, por ejemplo, en el todos los regímenes totalitaristas y, por ejemplo, en todas estas ideologías extremistas sucede, sean religiosos o ateos. Entonces no es algo exclusivo de la religión. Y, y estoy completamente de acuerdo en el sentido en que nuestra estructura tal parece ser que está diseñada para tener ahí el sentido religioso y que cuando nos deshacemos de eso, de alguna manera tenemos que sustituirlo con algo y nuestra manera de hacerlo es sustituirlo con algo muy parecido, ¿no? No tratamos de cambiar la estructura o no tratamos de eliminarla y no tratamos de evolucionar o de mejorar ante ello. Yo sí creo que muchas veces la gente que se emancipa de la religión lo hace porque esa religión ya no le ofrecía respuestas adecuadas a su contexto, a su realidad, ya no le quitaba sufrimiento, sino le creaba más sufrimiento, ya no le facilitaba la vida, sino se lo hacía más difícil, ya no le daba un sentido, sino hacía que su vida no tuviera sentido, porque todo era contradicción, era confusión. Entonces, la gente se emancipa de ese sentido religioso, pero luego lo llena con algo muy parecido que nada más cambió de color. Y creo que si nos vamos a emancipar de un sentido, una explicación religiosa que no era apropiada para nuestra vida, estamos llamados a superar incluso esas instancias que luego se van a ir pareciendo o que nada más son sustituciones chafas como un clavo saca otro clavo.
Pero creo que esa es una de las empresas humanas más difíciles que pueden existir, porque no estamos entrenados en ellas. Porque como antes las generaciones de los papás y los abuelos no tenían lo que hoy llamamos herramientas de educación emocional, de inteligencia emocional, y nosotros sí, nuestras generaciones crecieron con ellas, creo que históricamente no tenemos una educación sana religiosa. Y sí habría que buscarla, había que fomentarla y habría que, pues, dialogarla mínimo, ¿no? Sí, a mí, Sí, a mí me sí. parece súper interesante esta parte que dice Alfa, esta parte final, porque eh, es algo muy complicado, porque bueno, mucha gente cree en muchas cosas, pero en esta búsqueda de respuestas, el que no haya una correcta educación espiritual o como le quieras poner, sí nos deja, me parece muy interesante lo que hemos platicado en este podcast durante muchos episodios, de que estamos destinados a caer en las trampas evolutivas que tenemos como seres humanos, ¿no? Lo hemos platicado desde cómo buscamos a una pareja porque estamos destinados a buscar a esa pareja porque son sesgos que nosotros tenemos, incluso nuestro código en nuestro ADN, que me parece muy interesante. En la manera de comportarnos, también ya lo platicamos en episodios pasados, que estamos destinados a tener ciertos patrones porque son patrones evolutivos. Y en ese sentido, creo que también la religión es parte de ello, como decía Alfa, esa parte de buscar algo más. Y creo que, al igual que Alfa, que si tuviéramos esa educación sería algo magnífico porque nos permitiría por lo menos abrirnos a entender nuestra espiritualidad de una manera diferente, ¿no? Y yo creo que también necesitamos una correcta educación científica. Bueno, pero ahorita les Sí, digo por claro. qué. O sea, sí, estoy de acuerdo con lo que mencionan los dos. Por ahí me quedé pensando, por ejemplo, que en la Unión Soviética conservaron rituales, nada más los resignificaron. O sea, rituales religiosos los resignificaron para meternos dentro de su visión atea, ¿no? O sea, por ejemplo, creaban espacios, edificios que estaban hechos para una especie como de bautizo, pero como bautizo en el pensamiento y las enseñanzas científicas, ¿no? O sea, en realidad o sea, un bautizo es algo completamente religioso. Y simplemente como que se resignifica, pero estás realmente como empezando a creer, a caer en los mismos patrones. Y pasó El, lo mismo en la conquista aquí, o sea, sí, y en la claro. mayoría de los lugares el politeísmo nunca se pudo superar, por eso existen los santos, eso es un hecho, eso es completamente hecho. O sea, los santos están para que la religión monoteísta pueda convivir en una estructura que era politeísta. Ajá. Sí, está bien interesante, ¿no? Que vas de repente a ciertas iglesias del sur y te das cuenta que los santos acaban siendo dioses para ellos, Ujú. realmente. O sea, es muy interesante. O sea, es más fácil readecuar las cosas, ¿no? Nada más las resignificas, pero acaba siendo, es como si fuera el mismo mecanismo mental. Exacto. Entonces entra directo. Y Eh, también ahí y lo que nos puede ayudar es la ciencia misma, una psicología verdadera, científica que nos diga por qué, o sea, por qué estamos tan ahuevados a seguir creyendo en la misma estructura. Tal vez es inevitable, como ya lo hemos señalado. Tal vez ajá. no, pero esa es la pregunta. Los nazis, por ejemplo, y no solo los nazis, o sea, en realidad esto lo hacían todos los europeos, nada más que los nazis lo hicieron de la manera más terrible de todas. O sea, pero ellos agarraron como pretexto los descubrimientos evolutivos, por ejemplo, pues para pensar en razas superiores, ¿no? Y tú llevas esa creencia al límite, ya sabemos lo que es, o sea, lo que es el holocausto, por ejemplo. Y según ellos estaban fincando como esa moralidad y ese permiso para hacer lo que hicieron en una verdad científica, tal cual, ¿no? O sea, eso es como ellos lo vendían. Y también yo creo que eso es como ellos lo entendían, ¿no? Antes de ellos, o sea, por ejemplo, recuerdo Assad, el escritor francés de comedia erótica, que él El decía, Marqués. ajá, el Marqués de Sade, Ujú. él decía o sea, decía que pues, realmente la naturaleza le había enseñado a ser violento, a ser agresivo, a ser aprovechado, o sea, porque decía es que tú ves, pon atención a cómo funciona el mundo natural y eso es lo que pasa. Y si Dios no existe, pues entonces nuestra Dios es la naturaleza. Y él decía, yo odio a esa diosa
Yo odio a esa madre de todos nosotros que es la naturaleza. Realmente la odio porque hizo que mi forma de ser fuera la siguiente, o sea, que lo que me causara más placer fuera el sufrimiento de la gente que me rodea. Y odio que me pase eso, o sea, odio que me pase que lo que más me haga feliz es el sufrimiento de los demás. Entonces, por un lado, odio a esa diosa, pero por otro lado, voy a seguir su ejemplo, porque así funciona el mundo, ¿no? Y por Entonces, eso tenemos la palabra sádico, precisamente por ajá, sí, de ahí esa línea viene. de pensamiento. Ajá, de ahí viene. Entonces, podemos agarrar cualquier descubrimiento científico y retorcerlo para que nos dé un propósito y nos dé un permiso de ser muy violentos. De hecho, el ser humano acaba agarrando cualquier cosa de pretexto, ¿no? Para oprimir y para ser violento. Claro que sí. Y claro que la religión ha sido una de esas, ¿no? O sea, si me preguntan a mí, yo creo que la religión ha salvado mucho más vidas de las que ha matado, porque ha hecho que mucha gente coopere, mucha gente que no se conoce coopere entre sí. Pero también ha hecho que mucha gente se mate entre sí también, ¿no? Pero también lo ha hecho la ciencia, o sea, también lo han hecho descubrimientos científicos. Y no me refiero nada más a la bomba atómica y a la tecnología que es muy obvio, o sea, me refiero a esto. O sea, me refiero a lo que se hizo con el descubrimiento de la evolución, con el estudio del cerebro, con las primeras ciencias que trataban de decir cuáles eran las razas más inteligentes que cuáles, etcétera, ¿no? O sea, en realidad agarramos casi cualquier cosa como pretexto. Y por eso iba a este punto, o sea, si estamos cada vez cayendo más en un mundo en donde la ciencia acaba dictando muchas de las cosas más importantes y donde la ciencia acaba siendo la autoridad más relevante, pues creo que realmente no la entendemos tanto. O sea, no es lo mismo tener ciertos datos de descubrimientos científicos a realmente entender lo que es la ciencia. O sea, yo diría realmente que ahorita los seres humanos pues no entendemos casi nada de los descubrimientos científicos. O sea, los descubrimientos científicos los hacen ciertos científicos muy específicos, cada quien metido como en su área muy específica de estudios, y ellos son los que realmente entienden lo que hay detrás, por ejemplo, de algo de la botánica y los que entienden lo que hay realmente detrás de algo de los átomos y lo que hay realmente detrás, por ejemplo, del cerebro humano y de muchas cosas más. Pero el ser humano promedio, hasta el ser humano que nos gusta leer y estar más o menos interesados, no entendemos casi nada de ese mundo, absolutamente nada. O sea, quizás más bien lo que nos debería de quedar más claro, yo creo que la parte más valiosa para mí de la cuestión científica más bien es, 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 es ser escéptico, es tratar como de poner en duda eh, cualquier descubrimiento, cualquier línea de pensamiento y buscar tratar de tener maneras de aproximarnos a falsificar eso y darnos cuenta de si detrás de eso parece que sí hay una línea de conocimiento adecuada o no. Pero para eso tienes que poner en duda todo, inclusive aquello que la misma ciencia te está diciendo, ¿no? O sea, la ciencia en realidad parte de eso, parte de siempre ponerte la duda, siempre decirte a lo mejor esto que conoces no es de esa forma, a lo mejor esto de lo que está realmente como segurísimo es completamente de otra manera. Creo que ahí está uno de los valores más importantes del pensamiento científico, pero no es la manera en la que los seres humanos solemos vivir la Relacionarnos ciencia. con la ciencia. Claro que no, ajá, es Es eso. como en Nacho Libre, no se acuerdan la película Nacho Libre, hay su sidekick, su Nacho, compañero, ajá, es un clásico, su compañero es el esqueleto, creo, un vato que Nacho es un sacerdote, inspirado en Fray Tormenta, y el esqueleto le dice, no, es que yo creo en la ciencia, pero estamos hablando de lo mismo, o sea, el esqueleto cree en la ciencia, no hace ciencia, tal vez no tiene un pensamiento científico real, cree en la ciencia y ese tipo de creencia en la ciencia es nada más como está traslapando el pensamiento religioso y está creyendo en la ciencia a una manera religiosa. Yo una vez llegué a ese pensamiento respecto al cierto tipo de psicología que es popular en nuestra cultura. Por ejemplo, Freud. Eh, Creo que la figura de Freud a nivel de cultura popular no se cuestiona en muchos sentidos, porque pues sí, Freud fue un genio y descubrió una gran metáfora para la mente y nos dio muchas herramientas para entendernos y estudiarnos,
pero creo que muchas de las cosas que que dijo Freud se utilizan en el habla popular del día a día sin cuestionarlas en verdad. O sea, la gente con la mano en la cintura dice, ay, pues es que lo hice inconscientemente. Ay, es que eso, es que tu super yo no te lo permite hacer. Es que eso, tal vez luego es algo que tuviste reprimido y te está saliendo de esta manera. Y lo decimos como si fuera una verdad absoluta y no lo ponemos en tela de juicio. Digo, estoy hablando de los humanos de a pie, pues. Entonces, el asumir eso de manera sin cuestionarlo ya es asumirlo de manera casi religiosa. Y creo que es un poco lo que tú estás diciendo respecto a la ciencia. Si tu acercamiento hacia la ciencia no es de entrada cuestionándola y utilizando las mismas herramientas que la ciencia nos da para hacer que crezca a partir de la duda y los experimentos y las confirmaciones, entonces nada más estás sustituyendo una cosa por otra. Sí, de hecho, inclusive la figura de Freud yo creo que es muy religiosa hasta dentro del mismo psicoanálisis, de los mismos psicoanalistas, porque hay muchas cosas que no ponen que no ponen en tela de juicio, que ni Exactamente, siquiera es mi buscan las punto. herramientas para falsificarlas, ¿no? Porque es muy difícil hacerlo por cómo funciona esa corriente. Eh, sí, o sea, no está fácil realmente vivir sin un Dios, está muy difícil, está súper ultra difícil, o sea, tan es así que, pues creo que la mayoría no hemos podido, o sea, simplemente sustituimos una cosa por otra. Y también, perdón si te interrumpo, que muchos de los ateos, eso también hay que reconocerlo, muchas veces su manera de argumentar sus tesis y de defenderlas, en el nivel de intensidad, hasta son a veces dogmáticos. Y eso es algo interesante. Hay algunos que no, hay algunos que son brillantes y son muy tranquilos y son muy cerebrales y muy lógicos. De hecho, Dawkins es uno de ellos, es maravilloso. Pero otros sí son bien dogmáticos en la manera como mis amigos gringos de aquí que tengo enfrente dirían, en su approach, en su manera de abordar el asunto, sí son así, dices, güey, pues es que nada más eres del otro lado, o sea, como que tu religión es la religión del no Dios, pero tu acercamiento es parecido. Dave, ¿te quieres Sí, defender? no, nada más, ahí lo que me parece interesante es dónde dibujas la línea. O sea, para los dos lados, creo que es lo más complicado, dónde dibujas, porque luego pasan cosas como los terraplanistas, por ejemplo. O sea, tenemos el conocimiento científico y casi hasta ridículo con pequeños experimentos que puedes hacer literal en el patio de tu casa que demuestran por qué la Tierra es plana y ellos deciden, Porque la Tierra no es plana. perdón, no, es que yo soy terraplanista, Ah, no ok. te ¿Qué creas, pasó, Dave? por qué la Tierra no es plana y deciden ellos creer no sé si llamarle mentiras, pero se creen las cosas que parece, que además de ser inverosímiles parecen hasta caricaturescas, ¿no? O sea, ¿dónde dibujas la línea de hasta dónde no tomas la ciencia, por un lado, como dice Alfa, que me parece muy interesante, como una religión, y como tú mencionas, el cuestionarse las cosas que parece que son verdades absolutas, ¿no? Incluso en la ciencia, porque eso es lo difícil y eso es lo que no, o sea, ahorita hay por ahí leí en alguna ocasión que estamos en un periodo donde estamos atorados, donde no hay grandes descubrimientos, sobre todo en la física, porque para poder probar algo tienes que pasar muchísimos, pues sí, digamos que son muchos stages, muchas etapas para poder demostrar que efectivamente lo que tú consideras una teoría es un hecho. Entonces es muy complicado, ¿no? O sea, ¿dónde dibujas esa línea? Es lo que me parece a mí muy difícil. Y por eso lo que tú dices, tienes mucha razón. O sea, vivir sin un Dios es difícil porque incluso aquellos que creen ser muy científicos, si no tienen esa ápice de duda, pues tal vez realmente no lo sean tanto, ¿no? Sí. Sí, es muy curioso luego cómo hasta Nietzsche decía, o sea, que vivir sin Dios está cañón, ya lo dijo Alfa, pero no solo eso, o sea, sino que una vez que ya lo matamos, realmente nos va a costar, vamos a tardar muchos años en realmente aceptarlo. Y ahorita lo que vemos, o sea, pero aceptarlo ya de forma existencial, o sea, y ahorita lo que vemos, por ejemplo, es que inclusive hay muchas corrientes y hay muchos grupos de izquierda
ateos, o sea, que se manifiestan principalmente como ateos, pero que tú revisas sus estructuras internas y es muy religioso la forma en la que operan. O sea, estoy pensando en el feminismo, por ejemplo, pero en realidad casi todos. Pero bueno, está muy interesante. Yo me quiero quedar hasta aquí. O sea, hay otra parte del ateísmo que es quizá la que más me gusta, que ya es como las implicaciones éticas, emocionales y hasta existenciales de lo que significa realmente tratar de vivir en un mundo sin un Dios, o al menos sin acceso a ese Dios, que se me hace lo más padre, pero precisamente por eso creo que podríamos explorarlo mucho mejor en otro capítulo que era más fuera de eso. No sé si Alfa quiere agregar algo. Me gustaría terminar con el cliffhanger, o es decir, con la puerta de entrada hacia ese episodio, Me gustó, eso me gustó. mencionando a uno de los mejores escritores que han existido en la historia, tal vez el mejor solo después de Borges, que sería Dostoyevsky, que él en Los Hermanos Karamazov dice: si Dios no existe, todo está permitido. Y esa es una frase que pues ha puesto a pensar y ha marcado a generaciones y generaciones, y hay varios acercamientos y aproximaciones hacia ella. Uno es el de Camus, Albert Camus, un filósofo francés que es, digamos, de la filosofía del absurdo, que él dice que la labor en este mundo sin Dios es que nosotros le demos sentido a nuestra vida. Y la otra es justamente la de Christopher Hitchens, que a mí me gusta mucho, y ya la desarrollaremos después, pero él dice: esa frase está subestimando al ser humano. Está subestimando al ser humano porque dice que para que seamos tiernos, que seamos buenos, que busquemos el bien en la otra persona, necesitamos a un policía celestial, un policía divino que esté ahí para castigarnos. Que no somos capaces de nosotros de buscar el bien por nosotros mismos, de tener la bondad, de tener la ternura, de acercarnos al amor. Entonces, él dice: sí, sí lo somos, y está en nuestra responsabilidad demostrarlo. Entonces, ya sobre ese tema, a mí ya después me gustaría desarrollarlos como los cuatro jinetes del apocalipsis contemporáneo, algunos puntos principales del ateísmo, y pues le seguimos. Creo que era Iván, ¿no? Iván Karamazov, el hermano que era ateo. Según yo era Sí, él. Hace Simón. mucho que la leí. Sí, está bien Y, interesante. y el mejor para mí es Alyosha, justamente, que es el menor, el que está muy Sí. cercano al Starets, que es este gran maestro que verdaderamente es un místico impresionante. Y es que sí, pues Dostoyevsky justamente tal vez por eso sea una de las mentes más agudas en cuanto a la psicología humana, porque su manera de acercarse es a partir de los conflictos psicológicos que genera el problema religioso. No tiene mucho que ver, pero me acuerdo de una frase, no una frase, sino pero de un fragmento de Santo Tomás de Aquino, que son uno de los filósofos católicos más importantes de la historia. El que Eh, cristianizó a Aristóteles. ajá. Y que decía que a los santos, cuando están ahí en el paraíso, que una de las cosas que tienen a su disposición para aumentar su felicidad es poder ver el sufrimiento de los pecadores, o sea, de la gente que está en el infierno, imagínense. Pero bueno, ya ahí lo dejo. No sé por qué me acordé. Porque eres un sádico, Jorge. Quizás. Porque eres como la Madre Teresa. Bueno, pues la verdad es que fue un gran programa, la verdad lo disfruté mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado mucho. Como siempre, abrimos la puerta a que ustedes puedan dejarnos sus comentarios y sus dudas, que además de alimentarnos a nosotros, pues nos dan pie a podernos comunicar con ustedes. Si quieren que tratemos algún tema en particular, también por favor no duden en hacerlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Y muchas gracias por estar con nosotros aquí un programa más, y esperamos que este año les guste todos los que le vamos a tener preparado. Muchas gracias. Nos vemos, amigos, la próxima semana. Gracias. Chao. Gracias.